Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema: ¿pones en práctica la generosidad? Amigos, la generosidad no está de moda, no está en boga en ninguna manera. Está más bien como la conducta y actitud que ha adoptado el género humano, el egoísmo, la mezquindad, un individualismo extremo, donde la gente puede estar al lado de alguien que está muriendo o está en medio de una gran tragedia y nadie hace nada por asistir. Cómo la generosidad realmente ha desaparecido de los escenarios, incluso, amigos, de las relaciones más cercanas, como son las relaciones familiares. No hay generosidad entre familiares. Egoísmo, pleito, discordia, prácticamente atentando unos contra otros en su paz y estabilidad, debido a que la gente solo está interesada en lo propio, en lo suyo. Pues este es un tema, me parece, que combate esa tendencia. ¿Pones en práctica la generosidad? Se lee en la carta de Filemón, en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 1 y verso 6, lo siguiente: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Aquí hay dos ideas que resaltan. Uno, que es una petición a Dios, y es que efectivamente solo con la ayuda de Dios, solo con la intervención divina, solo con la participación de Dios en nuestras vidas es que podemos poner en práctica la generosidad. Por eso el texto lo dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad. También otra idea que surge con fuerza es de dónde nace la generosidad. Dice que proviene de tu fe. Y esto más, proviene de una revelación. No solo fe, sino una fe revelada. Dice que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces, cuando la generosidad viene como una revelación de Dios a nuestras vidas, cuando nos damos cuenta, amigos, que en la medida que damos a otros, y no hablo de dinero y de cosas materiales, porque sería fácil, solo habría que dar de lo que nos sobra. No, me refiero a una actitud de generosidad en todos los aspectos: el trato con los demás, cómo le hablamos a los demás, qué cara ponemos a los demás, en fin, generosidad en términos muy amplios. Cuando recibimos la revelación de que en la medida en que nosotros somos generosos con otras personas, en esa medida se abren las compuertas de la generosidad divina sobre nuestras vidas. Cuando tenemos la revelación que dando es como recibimos, que con la medida con que medimos a otros, nosotros mismos somos medidos, entonces, esa generosidad nuestra se vuelve un poder extraordinario que trae bendición sobre nosotros. Pues con esta escritura leída y comentada brevemente, pasemos a la interrogante: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poner en práctica la generosidad? Exactamente qué es lo que puedes hacer, qué es lo que debes hacer si es que aspiras a tener un corazón y una actitud más generosos. Pues bien, vamos a las respuestas. ¿Cómo poner en práctica la generosidad? En primer lugar, pues simplemente tomemos las palabras de Jesús: al que te pida, dale, y no le rehuses a quien te pida prestado. Es la palabra de Dios en la Biblia. Al que te pida, dale. No es fácil hacer esto, suena simple, suena sencillo, pero no es fácil hacerlo, porque lo primero que nos preguntamos cuando alguien nos pide algo es: ¿cuánto lo merece? ¿Cuán legítima es esa petición?
Entonces, si es alguien pidiendo en una esquina al lado de un semáforo, decimos, este debe ser un drogadicto, un borracho, le voy a dar para que vaya a comprar droga y se le niega la ayuda. Es porque esa es la tendencia nuestra, tratar de poner en cuestionamiento la legitimidad de quien esté ahí al lado nuestro esperando algo. Pero mire cómo la Biblia es tan absolutamente contraria a eso y simple y llanamente dice, al que te pide, dale. Y no rehuses al que venga a pedirte prestado. Amigos, el préstamo también es otra cosa que merece comentario. La Biblia dice no a prestar con réditos, es decir, a ganar intereses sobre los préstamos que le hagamos a alguien. La Biblia dice que si le prestamos a alguien sea así nada más. Ahora, yo sí siempre advierto que esto es una opinión mía por la práctica de muchos años en el pastorado y después de haber visto muchísimos problemas, gente que con buena actitud, con el mejor deseo le presta a alguien que nunca le devolvió. Entonces, yo lo que les sugiero siempre a los hermanos en la fe, en general a la gente, es que en lugar de prestar, da lo que puedas. Ejemplo, alguien te dice, mire, quiero que me preste tantos miles que necesito para esto y esto. Yo lo que le sugiero es decir, mire, no le puedo prestar esa cantidad, pero le voy a apoyar. Tengo esto, 100, 200, 300, lo que sea, tengo esto, mire, esto se lo regalo, no le estoy prestando nada porque no le puedo prestar. Y así tú te evitas el riesgo de que alguien pues utilice mal esa acción generosa. Pero lo cierto es que en términos amplios en la palabra de Dios, la generosidad se pone en práctica haciendo esto precisamente. Al que te pide, dale, y no le rehuses a quien te pida prestado. Segunda respuesta, ¿cómo poner en práctica la generosidad? Comparte lo que tienes con los necesitados. A veces, comida que sobró, que va a ir al basurero porque se te va a arruinar en la nevera. ¿Por qué no, en lugar de que esté pudriéndose de a poquitos en la nevera, por qué no lo regalas al indigente que está en la esquina? A la gente que pasa vendiendo, no sé, frutas o cosas ahí en la puerta de tu casa. ¿Por qué no hacer un atadito con esa comida? Y dices, voy a ir a hacer unas diligencias. Seguramente habrá alguien en algún semáforo a quien yo le puedo dar esta comida. A lo mejor esta comida le resolvió el día y esta es una comida, es un sobrante de mi casa. Creo que en un mundo donde mucha gente padece tanto, es bueno que nosotros no tengamos recursos en desperdicio. Y no solo hablemos de comida, de alimentos. ¿Cuántas cosas están colgadas en tu ropero que dejaron de quedarte hace años? Y por lo que pagaste por ellas te cuesta soltarlo de ahí, pero ya nunca más te lo vas a poner porque ya creciste en tamaño y ya no te queda eso. ¿Por qué no sacar de tu ropero? ¿Por qué no hacer una revisión y sacar todos aquellos zapatos, suéteres, camisas, en fin, cosas que tú ya no estás usando y no vas a usar, que posiblemente le van a bendecir y alegrar la vida a otra persona, en cualquier lugar, en la iglesia, en el trabajo, en la esquina, etcétera, etcétera, etcétera? Así que son formas de poner en práctica la generosidad. Lo primero dije, al que te pida, dale, y no le rehuses a quien te pida prestado, y a eso hemos sumado, comparte lo que tienes con los necesitados. Tercera manera, ¿cómo puedes poner en práctica la generosidad? Solidarízate con la obra de Dios. También la obra de Dios merece nuestra generosidad. En cuanto a la obra de Dios, por lo general hay dos criterios básicos que compiten entre ellos. Está el criterio de los que aman a Dios y dan para la obra de Dios. Como me dijo un señor ya de mucha experiencia, a quien yo respetaba mucho en mi primer pastorado, se llamaba él Don Teófilo,
que en paz descanse. Me decía don Teófilo con una serenidad y incluso me lo decía con respeto, siendo yo un jovencito pastor. Me decía, René, mi responsabilidad termina trayéndole a Dios mis diezmos y ofrendas. Y donde termina mi responsabilidad, ahí comienza la suya, me decía. Y está el criterio de estas personas, que es un criterio bueno, que dicen, bueno, yo hago mi parte, de ahí para allá ya no está en el ámbito de mi responsabilidad. Y está el otro criterio, los que critican, que dicen que es para que eso vaya a parar a otros bolsillos. Yo creo que la polémica va a estar siempre. Pero yo te doy un consejo. En nombre de esa polémica, no deberías de abstener de ser generosa para con la obra de Dios. La obra de Dios no comenzó con nosotros y no termina con nosotros. La obra de Dios se inicia desde que, óiganlo bien, desde que Caín y Abel llevaron una ofrenda a Dios. Y desde que Abel impresionó el corazón de Dios porque trajo su ofrenda con excelencia, más que la de Caín, desde entonces y hasta el final de los tiempos, cuando ya estemos viviendo hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, la generosidad para con la obra de Dios es como una buena tierra en que los creyentes debemos estar sembrando. Yo soy un fiel creyente que una de las mejores inversiones de un individuo cristiano es aportar para la obra de Dios generosamente. Así es que, ¿cómo poner en práctica la generosidad? Solidarízate con la obra de Dios. Y tengo una respuesta más. ¿Cómo poner en práctica la generosidad? No seas mezquino, no vivas solo para suplir tus necesidades. Eso es absurdo. No somos islas, somos parte de un tramado de relaciones de todo tipo. Hay relaciones familiares, hay relaciones vecinales, hay relaciones espirituales, hay relaciones laborales. Y en todo ese ámbito de relaciones siempre Dios nos dará la oportunidad de ser generosos. Ayudarle a alguien que esté entrampado con un tema ahí en el trabajo, ayudarle al cónyuge, haciendo cosas incluso que el cónyuge no te pide, como una manera de bendecirle. Llegar a la iglesia a sentarte, no a ver qué te tienen preparado, sino a ver en qué puedes tú ayudar, en qué puedes tú servir también. En todo lugar, es decir, desarrollar un espíritu altruista, perfectamente se puede definir así. Desarrollar, cultivar un espíritu altruista en ti, donde tú estás pendiente de cada persona que necesita, desde el anciano que está dando mal el paso en las gradas en un centro comercial, hasta la madre que cargando con un bebé va sentada en el autobús y no hay un asiento disponible y tú le puedes ofrecer el tuyo, hasta esos botecitos que ponen en los bancos o en las tiendas para ayudar a quienes atienden a niños con cáncer, ancianos, y qué te cuesta algunos de los pesos que estás recibiendo ponerlos dentro de ese bote. ¿Te das cuenta? Un espíritu altruista, ser una persona generosa y no solamente estar pendiente de tus necesidades, porque eso se llama mezquindad. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Filemón capítulo 1, versículo 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives, noten, comprender y vivir todo lo bueno que tenemos en Cristo. Es una buena palabra sobre la generosidad. ¿Y cómo practicar eso? ¿Cómo poner en práctica la generosidad? Te he dado 4 maneras de hacerlo. Lo primero, al que te pida dale y no le rehuses a quien te pida prestado. Ya di unas explicaciones y algunas sugerencias sobre este aspecto. 2, comparte lo que tienes con los necesitados, en tu ropero, en tu alacena, en tu nevera, en fin, comparte.
lo que tienes con los necesitados. Número 3, solidarízate con la obra de Dios. Ese es el modelo bíblico. Los creyentes suplen y sustentan la obra de Dios. 4, no seas mezquino, no vivas solo para tus propias necesidades, porque eso no es lo único en el cuadro del propósito de Dios para tu vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Pones en práctica la generosidad? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.